Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus, con La tarde está en plenitud, arte y cultura, para compartir una hora con todos ustedes. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestros correos electrónicos, generacionabierta@gmail.com, generacionabierta@hotmail.com, y también por otras vías, ¿no es cierto, Nora? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy bien, Luis, contenta de hacer un nuevo programa. Y sí, por otras vías, como por Facebook, por Twitter, o también por www.radioamadeus.com, o descargando de la app Radio Amadeus FM 91.1 en tu celular. Temas de cultura. La tarde está en plenitud, tiene el agrado de conversar con Erika Chiara Rivero, mujer boliviana, nacida en La Paz, médica, que vive acá en Buenos Aires ya algunos años. Quizás vino a buscar sus sueños acá en Buenos Aires. Vamos a ver qué nos comenta ella, pero queríamos saber sobre todo acerca del lugar de la mujer que tiene en la sociedad de Bolivia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a la audiencia de La tarde está en plenitud. Hola Nora, ¿cómo estás? Como ya lo habíamos mencionado, mi nombre es Erika. Es grato compartir acerca sobre la mujer boliviana. Hace muchos años que ya vine al país de la Argentina. Soy médica, recibida en La Paz, Bolivia, y vine para hacer una especialidad. Soy gastroenteróloga. Me gustó la Argentina, me quedé acá, actualmente ejerzo la profesión y mis padres viven en Bolivia, así que cada año voy a ver a la familia. Ahora nos tocaría hablar un poco de cómo ha evolucionado la mujer en Bolivia. Si bien ha evolucionado bastante bien, favorablemente, la mujer actualmente se la considera una mujer valorada, que tiene mucho más derecho, más libertad. No es aquella mujer como antes se la consideraba, simple ama de casa. Ahora es una mujer más luchadora, empoderada, que busca sus sueños. Y también se ha visto que la mujer ocupa un papel importante en la vida, políticamente también. Hay muchas mujeres asambleístas, entonces se ha dado un valor a la mujer, ¿no? En años atrás, como dije anteriormente, era una mujer sumisa, dedicada a los hijos, tal vez no había derecho a la educación, pero ahora se ha logrado mucho en la lucha. También en ello se ha conmemorado un día internacional, el Día de la Mujer Boliviana, un 11 de octubre, en honor a una gran escritora, poetista, Adela Zamudio, ¿no? Una mujer cochabambina que fue la que logró introducir el valor de la mujer boliviana y que fue reconocida por un gobierno, ¿no? En aquellos años, donde se le dio el valor y el homenaje a la mujer boliviana. Adela Zamudio fue una de las precursoras, ¿no?, para que estudien las mujeres en Bolivia. Recuerdo que
en el programa anterior habíamos hablado que las mujeres solo podían acceder hasta tercer grado. Vos sos una mujer joven que ha estudiado una carrera universitaria, y cómo ves ahora este tema luego de tan importante avance en estos tiempos. Yo creo que a través del tiempo ha habido bastante cambio en la educación a partir de lo que hizo de los Zamudio. Cuando yo estudiaba había bastantes compañeras y compañeros también, varones y mujeres, un promedio obviamente 70 varones, 30 mujeres, pero sí, ha evolucionado bastante y hemos visto a través del tiempo la misma trayectoria que ha ido ocupando y el rol tanto también que ha evolucionado en lo político, ¿no? De ser mujeres a ocupar cargos de carreras de asambleístas, diputadas. Entonces ha habido el rol que fue una evolución a través de este tiempo. Con respecto a la violencia de género, ¿cómo se vive en Bolivia? ¿Hay tantos femicidios como sucede acá en la Argentina? ¿O no? Allá quizás haya mucho menos. La mujer, el lugar que ocupa, con respecto a este tema que en realidad a nosotros nos alarma, que es la cantidad de femicidios que suceden en nuestro país y en otros países hermanos. Sí, definitivamente seguimos viendo casos de violencia contra la mujer, porque en Bolivia lamentablemente aún sigue existiendo una sociedad machista, ¿no? Y se ven muchos casos de femicidio, de violencia a la mujer, y bueno, es también sobre eso que en este tiempo igual se ha luchado a favor de todos los derechos, de la violencia, sobre el acoso, la discriminación, la persecución a la mujer, ¿no? Sí, pero seguimos todavía en una sociedad donde se ve bastante femicidio. ¿Por qué no nos contás un poquito, Erika, acerca de las costumbres en los pueblos? ¿Cuáles son las cosas típicas del pueblo boliviano? ¿Qué extrañás de esas costumbres? Sí, cada departamento tiene distintas costumbres y tenemos claramente diferencias, ¿no? En cada pueblo es diferente las comidas, la vestimenta, la forma de expresarse, las creencias. La mayoría de los pueblos orientales son católicos y respetan mucho sus tradiciones, especialmente donde yo vengo. Si bien yo nací en La Paz, en un lugar donde hace mucho frío, a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, y de pronto que mis padres, mi mamá es oriental, es del Beni, una zona amazónica, tierra plana. Entonces, como son dos culturas diferentes, la vestimenta de cada persona en La Paz, Oruro, Cochabamba, que son lugares altos, entonces la mujer se viste hace mucho frío, muchos de ellos usan las famosas polleras, que son unos atuendos de varias, 2 o 3 polleras súper abrigadas con un sombrero, una manta, las trenzas, que es característico, y la mujer oriental, que digamos, es una zona súper cálida de 30 grados, 28, 35, entonces se caracteriza porque, bueno, menos ropa, short, polera, remera, y las comidas también. En la zona cálida se come más arroz, plátano, carne, la altura, más verduras, más carbohidratos. Sí, es una diferencia bastante importante y se nota, y el acento también, ¿no? Uno extraña la calidez, el clima. Yo extraño prácticamente el clima porque hace todo el tiempo calor, la comida, obviamente la comida, y bueno, la familia, ¿no? También la calidez, el ambiente,
es una diversidad, la verdad que es diferente entre los pueblos, las diferencias que hay tanto en la forma de hablar, en la comida, en la vestimenta, ¿no? Esa es la diversidad que hay. Bueno, vamos conociendo a través tuyo un poquito más acerca de nuestro querido pueblo bolivariano y vamos viendo sus costumbres, estas diferencias que bien marcás de una zona a otra, también dada por el clima, por la forma de vestirse, las comidas. Con respecto a la música y a los jóvenes, ¿qué nos podés decir? Bueno, respecto a la música, sí, es una diversidad también, ponerle en los cumpleaños, en las discotecas o boliches, como se le dice. Sí, se caracteriza porque hay una mezcla de todo, de música de pop, de rock, de música, de mucha cumbia, algo que se ve es mucha música folclórica que se baila bastante también. Eso respecto, digamos, en respecto a una sociedad o un evento que tengas en una discoteca o algo, ¿no? Pero resalta mucho la música folclórica, ¿no? Que también se la baila, entre ellos está caporales, morenadas, que es lo más característico, ¿no? El tinku, son músicas que se escucha bastante, ¿no? Para ir cerrando la entrevista, ¿por qué no nos contás un poquito acerca de tu experiencia acá en Buenos Aires? Si te adaptaste rápidamente, cómo te recibieron tus colegas, cómo te integraste, un poco tus vivencias ya instalada acá en la República Argentina. Bueno, en el tema de integrarse a las sociedades, mi punto de vista tiene que ver con el carácter y la disposición que tengamos de incorporarnos a esta nueva manera de vida. Al principio, claro, hubo cambios porque yo sentía que era la vida muy acelerada. Los tiempos, las distancias, el horario al principio, el tener que levantarte mucho más temprano y tener que viajar a ver a cierta distancia, depende de dónde te tocaba el hospital. Entonces eso fue un cambio para mí. Igual también al principio las expresiones, ¿no? Que uno no le entendía en cosas básicas, en nombrar, en la vestimenta, en la ropa, el decir, qué sé yo, una remera, que acá le dicen remera, la polera. Entonces como que al principio costaba y bueno, a medida que pasa el tiempo uno va adquiriendo los modismos y se va acomodando, ¿no? Eso en el sistema. Y en la parte laboral no hubo ningún problema, muy compañeros. La verdad que la Argentina es un país que te da la oportunidad de crecer intelectualmente, muchas oportunidades de hacer una especialidad, de ir adquiriendo mucho más conocimiento, ¿no? O sea que en ese aspecto yo recontra agradecida y bueno, me gustó y parte de eso es que sigo todavía acá y mi labor es que bueno, me quedé a servir a la gente de acá, ¿no? A los pacientes, ¿no? Porque todavía mis padres me dicen ¿cuándo volvés? Pero bueno, las puertas siempre están abiertas para volver, pero por ahora me quedo acá y bueno, estamos bien, actualmente bien, ¿no? Así que nada, eso. Te agradecemos, Erika Chiara Rivero, por esta charla tan interesante acerca de la mujer boliviana, de las costumbres de los diferentes pueblos, de cómo se vive un poco en Bolivia hoy en día, en todos los progresos que ha logrado la mujer. Y te decimos hasta pronto, deseándote lo mejor en tu profesión acá en la Argentina. Música sin fronteras. Vamos a compartir con ustedes
dos temas del grupo Bolivian Jazz, una agrupación cuya trayectoria en el ámbito jazzístico es ampliamente reconocida a través de sus participaciones en festivales y conciertos, así también como por la edición de 9 álbumes editados en casi un cuarto de siglo. La comunión de esta agrupación con la cultura andina le ha permitido crear un jazz muy propio, muy original, impregnado de misticismo. Vamos a escucharlos en este tema que se llama Auki Jazz.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a todos los oyentes de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les quiero comentar una muestra que se realizó a principios de este año, fines de enero del 2021, en nuestro país hermano de Bolivia. Una muestra que justamente reflexiona sobre la pandemia, la que está atravesando el mundo entero, la que estamos viviendo nosotros en primera persona también, ¿no? Un grupo de artistas del mundo contemporáneo se constituyó para realizar esta muestra desde un lugar muy íntimo, para reflexionar acerca de la pandemia, cómo es la vida del artista en esta situación, cómo atravesó la cuarentena, cómo la atraviesa, porque la pandemia no terminó y tenemos tiempos y momentos en toda Latinoamérica de algunas restricciones para poder terminar con este virus que nos está atacando y muy fuerte, ¿no es cierto? Hay una reflexión sobre las huellas, sobre todo las huellas que dejó, que deja y que posteriormente vamos a vivir pospandemia, ¿no? La muestra se denominó Mutaciones y afecciones, cuerpos pandémicos. Y se inauguró en el Centro Cultural de España, en la ciudad de La Paz. Está realizada por artistas de Bolivia. Ellos previamente se reunieron, realizaron un taller a modo de reflexión, a modo de ver qué les pasaba a cada uno de ellos en estos tiempos donde hay tanta incertidumbre. Lo interesante que cuenta un poco el curador, Juan Fabri, es que si bien fue un trabajo grupal, un trabajo colectivo, en el que hubo y hay determinadas pautas porque se sigue trabajando sobre esto, pero cada artista tuvo la posibilidad y la libertad de encarar el proyecto de acuerdo a lo vivenciado, a lo que vivenció íntimamente, personalmente, y a cómo esta pandemia le atravesó en lo personal, tanto en el ámbito artístico, en el ámbito familiar, como en el ámbito personal, ¿no es cierto? Acá se ponen en juego muchos temas en esta muestra, ¿no? Muchos temas que quizás algunos son temas generales, como por ejemplo esta cuestión entre lo privado y lo público y lo privado, ¿no? Cómo a partir de algo, de un hecho, como es esta pandemia que nos compete a todo el mundo en general, bueno, pero que ellos cuentan a raíz de sus raíces, de Bolivia, lo privado aflora en lo público, ¿no es cierto? También hay un cuestionamiento a los medios de comunicación, a la afluencia de las plataformas virtuales, ¿no? Cómo incidieron las plataformas virtuales un poco para vincularnos, para conectarnos, para seguir, los artistas poder seguir mostrando nuestra obra, nuestros poemas, nuestras narraciones, nuestra música, nuestra actuación. Creo que es un tiempo en el que las plataformas virtuales, en este caso, ayudó bastante, y esto lo digo desde lo artístico, pero creo que también desde lo personal, atravesar la soledad, conectados, digamos, desde una plataforma virtual, poder conectarse con el otro, con quien está lejos o con quien está muy cerca pero no nos podemos ver porque tenemos que tomar este distanciamiento para poder terminar con este virus. Entonces, bueno, son todas temáticas que aparecen en la muestra, ¿no?
también el lenguaje de los medios, la utilización del lenguaje en los medios de la comunicación. Una muestra que nos habla permanentemente del tiempo en pandemia. Entre los artistas que integran esta muestra, podemos nombrar a Ivy Vizcarra, Laura Barriga, Pablo Aguirre, Adrián Rodríguez, entre ellos, ¿no? Creo que muchos trabajan desde el dolor, desde la tristeza, desde la pérdida. Cada uno de estos artistas trabajó desde una de estas temáticas que justamente yo les acabo de comentar. Y creo que esto iba a pasar, ¿no? Ya empezó a pasar en algunas partes del mundo, pero creo que cada vez va a tomar más fuerza, ¿no? Porque creo que todos los que estamos inmersos en el mundo del arte, de algún modo, vamos a tener que aflorar, va a tener que emerger desde nosotros esta temática que nos atraviesa, porque va a ser una forma de seguir adelante, ¿no? Creo que la pandemia que el mundo está atravesando en las personas y en los artistas, porque los artistas también no estamos en un pedestal como eran los artistas del siglo XV, sino que somos quienes reflexionamos a justamente los temas que nos atraviesan, somos los que siempre tenemos una mirada crítica, los que investigamos, reflexionamos, los que tratamos de que el arte sea un portavoz de lo que cada país o el mundo está atravesando. Entonces creo que este era un tema que tenía que aflorar, que tiene que aflorar, que todavía tiene que salir muchísimo, porque es un tema que nos moviliza, que es un tema por el que atravesamos el dolor, por el que atravesamos distintas maneras de comunicarnos, por el que atravesamos pérdidas, la nostalgia, la soledad, y bueno, me parece que todo esto tenemos que manifestarlo desde el ámbito de lo artístico, del teatro, de las artes visuales, de la literatura, del cine, de la música, pero creo que esto tiene que salir a la luz, porque también va a ser parte de conectarnos con artistas de otro mundo, de otros sitios del mundo, ¿no? De otros sitios del mundo, para ver cuáles fueron sus vivencias, ¿no? Entonces me parece que Bolivia, que es uno de los primeros países acá en Latinoamérica que ha trabajado esta temática y que lo sigue haciendo, me parece muy loable y me parece que hay que destacarlo, ¿no? Porque a Latinoamérica, igual que al resto del mundo, pero en este momento Latinoamérica se ve muy atravesada por la pandemia. Entonces creo que nos hacía falta que alguno de nuestros países hermanos comenzara, ¿no?, un poco a sacar a la luz esto que estamos viviendo toda la sociedad, ¿no?, todo el mundo, todo el continente latinoamericano, especialmente en este momento. Y los artistas bolivianos son muy particulares porque son muy luchadoras, las mujeres artistas, muy luchadores, los varones en cuanto a lo social, las mujeres también en cuanto a luchar por los derechos, por la igualdad, están viviendo, el arte en Bolivia está viviendo momentos únicos realmente, momentos maravillosos, de mucho compromiso social. Y creo que tomar esta temática, ¿no?, como es la pandemia que nos atraviesa, nos hace reflexionar a todos, y ellos, desde su lugar, desde la paz,
nos hacen reflexionar, no solo a nosotros como argentinos, sino que a todos sus países hermanos, para poder empezar a volcar estas cuestiones que de algún modo tienen que salir porque, como dije antes, tenemos que empezar a deconstruirnos para volver a empezar, ¿no? Porque creo que la pandemia va a ser un antes y un después, ¿no? Y bueno, y me parece muy bien que el pueblo de Bolivia sea un referente en estas cuestiones, porque realmente tiene artistas muy destacados. Así que tanto mujeres como hombres que están siempre luchando por las diferentes causas, manifestándolas y atravesándolas desde la acción poética. Así que, bueno, me parece que es algo para que nuestros oyentes conozcan lo que está pasando. Hasta la próxima semana. La poesía y sus poetas. De la poeta, escritora y compositora boliviana Matilde Casasola Mendoza, Sucre, 1943, Bolivia. Los oscuros. La fruta estaba hecha para que la gustáramos, para olerla y gozar su lozanía, pero nosotros no podíamos comprarla. El sol estaba hecho para amar nuestra piel, estremecer la vida de todo nuestro cuerpo, pero a nuestra guarida el sol no entraba. El pan de cada día, en fin, estaba hecho para hablarnos todas las mañanas de campos fecundados, pero solo comíamos con mendrugos duros y agrios. También había música y otras cosas dulces, pero habitaban en el aire alto y nosotros solo captábamos sus ecos. Nos debatíamos en la cueva oscura, en el cuartucho húmedo, donde la única verdad es la miseria. Entonces, no aprendimos el himno de alabanza y la sonrisa en nuestros labios era una flor enferma. Dicen que Dios hizo a los hombres iguales y semejantes a Él en armonía y en belleza. ¿Cómo es entonces que ahora formemos este vértice inmundo del que huyen todas las miradas y contra el que se vuelven bruscamente las espaldas? Hablo por boca del que se arrastra por húmedos rincones de morada siniestra. Dice que de él también era la tierra. ¿Quién hurtóme el rojo clavel, llamarada impetuosa? ¿Quién bloqueó mis salidas? ¿Quién me esperaba aún antes de pensar nacer con la triste cadena? No estuvo equilibrada en mi balanza la desdicha con la bienaventuranza. Te regalo de antemano mis huesos para que hagas con ellos trémulas flautas que canten elegías, mientras a blanca mesa se sientan prósperas familias. Y hay sol, y hay pan, hay fruta, pero llora, es verdad, en todo el aire, trémula flauta, su llanto innumerable. Los racimos, la sombra propia, 1, poema 2. Alguien va apagando una por una todas las estrellitas de tu cielo, pero como tu cielo es tan enorme, nunca te has dado cuenta. Y eso que ya van muchos años de que ese alguien ha tomado a su cargo tan dolorosa ocupación.
y eso que ya van cientos de estrellitas degolladas, mas tú, impertérrita, caminas y caminas, ríes y lloras, como si no pasara nada. Pero tu collar está quedando en hilo puro. Cuando la oscuridad te caiga como lluvia de piedras sobre el despreocupado gesto, maldecirás tu nombre y odiarás tus zapatos y te acordarás de antiguas oraciones. Cuando la oscuridad te sea un perro malo, ¿dónde huir? ¿Qué salvar? Cuando la oscuridad te caiga como pedrada dura sobre el corazón agrio. Ay, la ventana abierta, hay tantos dones postergados. Te quedarás bebiendo un lago triste, cementerio poblado de estrellitas que cada noche hacían desesperadas señas pidiéndote socorro, porque alguien va apagándolas sin que vos te des cuenta. Ea, vuelve tus ojos, vigila tu tesoro, no te encandiles en la caravana de colores fantásticos. Que las estrellitas no se adquieren como se adquiere un traje, que las estrellitas se apagan para siempre y no hay quien las reemplace, y que las caravanas se venden y se compran y llevan escondidos afilados puñales para cortar tus sueños libres, para partir tu corazón en 7 partes. Matilde Casasola Mendoza tiene hasta el momento 19 libros publicados y su obra está recogida en antologías nacionales y extranjeras. Es miembro correspondiente a la Academia Boliviana de la Lengua desde 1996. Su primer libro, Los ojos abiertos, se publicó en 1967, al que le siguieron Los cuerpos, El espejo del ángel, Los racimos, Amores de alas fugares, y siguen Los caminos, Estampas, Meditaciones, Cantos, Tierra de estatuas destenidas, Poesía y naturaleza, que es una edición bilingüe castellano-alemana de 1993. A veces un poco de sol, La noche abrupta, obra poética, Este amor que enmudeció la garganta de las aves, La carne de los sueños, Las catedrales subterráneas, Las moradas transitorias, Jardín de claros oscuros. Su poesía completa está publicada en Obra Poética, volumen 1, serie autobiográfica 2015, Obra Poética, volumen 2, serie temática 2016. En cuanto a canción, su inspiración musical está enraizada en las formas tradicionales a la que aporta una visión más libre y el sello de la poesía que imprime a sus textos. Ha ofrecido recitales en Francia, Suiza y España. Ha recibido numerosos premios, entre ellos la Gran Orden de la Educación por su aporte a la cultura en 1988 y el Premio Nacional de Culturas de Bolivia 2017, y muchos más. En estos difíciles tiempos de pandemia lamentamos mucho el fallecimiento de Cristina Villanueva, poeta, cuentista, cuentacuentos, licenciada en psicología, y de Leonor Calvera, una intelectual muy abocada al tema de género y a la reivindicación del lugar de la mujer en la sociedad, poeta y ensayista, y que durante muchos años colaboró con nuestro proyecto cultural Generación Abierta. Música sin fronteras. Bolivian Jazz es al presente la banda nacional de más larga trayectoria
que aún permanece vigente. Se formó en octubre de 1988 bajo la dirección del contrabajista René Saavedra, uno de los pioneros de este género en Bolivia. Su estilo característico está basado en el uso de instrumentos andinos de viento junto a los tradicionales del jazz, logrando configurar un jazz andino articulando las corrientes universales con una identidad propia. Vamos a escuchar este tema que se llama Yungas.
Narraciones breves. Del escritor Edmundo Paz Soldán, La puerta cerrada. Acabamos de enterrar a papá. Fue una ceremonia majestuosa, bajo un cielo azul salpicado de hilos de plata, en la calurosa tarde de este verano agobiador. El cura ofició una misa conmovedora frente al lujoso ataúd de caoba, y mientras nos refrescaba a todos con agua bendita, nos convenció una vez más de que la verdadera vida recién comienza después de esta. Personalidades del lugar dejaron guirnaldas de flores frescas a los pies del ataúd y, secándose el rostro con pañuelos perfumados, pronunciaron aburridos discursos, destacando lo bueno y desprendido que había sido papá con los vecinos, el ejemplo de amor y abnegación que había sido para su esposa y sus hijos, las incontables cosas que había hecho por el desarrollo del pueblo. Una banda tocó La media vuelta, el bolero favorito de papá. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Mamá lloraba, los hermanos de papá lloraban, solo mi hermana no lloraba. Tenía un jazmín en la mano y lo olía con aire ausente, con su vestido negro de una pieza y la larga cabellera castaña recogida en un moño. Era la sobriedad encarnada. Pero ayer por la mañana María tenía un aspecto muy diferente. Yo la vi por la puerta entreabierta de su cuarto empuñar el cuchillo para destazar cerdos con la mano que ahora oprime un jazmín e incrustarlo con saña en el estómago de papá una y otra vez hasta que sus entrañas comenzaron a salírsele y él se desplomó al suelo. Luego, María dio unos pasos como sonámbula, se dirigió a tientas a la cama, se echó en ella, todavía con el cuchillo en la mano, lloró como lo hacen los niños, con tanta angustia y desesperación, que uno cree que acaban de ver un fantasma. Esa fue la única vez que la he visto llorar. Me acerqué a ella y la consolé, diciéndole que no se preocupara, que estaría allí para protegerla. Le quité el cuchillo y fui a tirarlo al río. María mató a papá porque él jamás respetó la puerta cerrada. Él ingresaba al cuarto de ella cuando mamá iba al mercado por la mañana, o a veces en las tardes, cuando mamá iba a visitar a unas amigas, o en las noches, después de asegurarse de que mamá estaba profundamente dormida. Desde mi cuarto yo los oía que ella le decía que la puerta de su cuarto estaba cerrada para él, que le pesaría si él continuaba sin respetar esa decisión. Así sucedió lo que sucedió. María poco a poco se fue armando de valor, hasta que un día el cuchillo para destazar cerdos se convirtió en la única opción. Este es un pueblo chico, y aquí todo, tarde o temprano, se sabe. ¿Acaso todos en el cementerio ya sabían lo que yo sé? Pero acaso, por esas formas extrañas pero obligadas
que tenemos de comportarnos en sociedad. Debían actuar como si no lo supieran. ¿Acaso mamá, mientras lloraba, se sentía al fin liberada de un peso enorme, y los personajes importantes, mientras elogiaban al hombre que fue mi padre, se sentían aliviados de tenerlo al fin a 1 metro bajo tierra? Y el cura, mientras prometía el cielo, pensaba en el infierno para esa frágil carne en el ataúd de caoba. ¿Acaso todos los habitantes del pueblo sepan lo que yo sé, o más o menos? ¿Acaso? Pero no podré saberlo con seguridad mientras no hablen. Y lo más probable es que lo hagan solo después de que a algún borracho se le ocurra abrir la boca. Alguien será el primero en hablar, pero ese no seré yo, porque no quiero revelar lo que sé. No quiero que María, de regreso a casa con mamá y conmigo, mordiendo el jazmín y con la frente húmeda por el calor de este verano que no nos da sosiego, decida, como lo hizo antes con papá, cerrarme la puerta de su cuarto. De Amores Imperfectos, 1998, Madrid, Suma de Letras, 2002. Edmundo Paz Soldán nació en Cochabamba en 1967, novelista, cuentista, ensayista. Es uno de los autores bolivianos más representativos de la generación latinoamericana de la década del 90. En 1997 obtuvo un doctorado en Lenguas y Literatura Hispana por la Universidad de Berkeley con un ensayo sobre la vida y obra de Alcides Arguedas. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas y han aparecido en antologías en diferentes países de Europa y América. Ha recibido importantes distinciones literarias. Desde 1991 reside en Estados Unidos, donde es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell. Respecto al cuento que acabamos de escuchar, nos quedamos con las últimas palabras muy acertadas del crítico Miguel Díaz, quien nos dice: en las 3 últimas líneas del último párrafo deviene de una forma totalmente imprevista, sorprendente y contundente el final de esta tan breve historia que deja al lector con el escalofrío nacido de la sorpresa. Es el final propio de todo buen cuento, como lo recuerda aquel aforismo del escritor gallego. El final es una imagen que hace estallar el cuento en las palabras últimas, después de henchirlo poderosamente. Y seguramente, culmina Miguel Díaz, en los oídos del buen lector también queda resonando aquel verso del bolero favorito del muerto: la media vuelta, briosamente tocado por la banda en el cementerio. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Nos vamos yendo, muchas gracias por acompañarnos y va nuestro agradecimiento a Ricardo en la operación técnica por todo su apoyo y colaboración. Agradecemos también a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana a las 17 horas. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.